Una cosa que sí me llamó la atención es la cantidad de policías y gente de civil con unas ametralladoras así. Me tiene loco el piano que se toca solo. Ahí viene la chef entregando los menúes. Vamos a ver qué hay de comer para el vuelo de hoy. Muy buenos días, señores y señores, ladies and gentlemen. Los saludos del aeropuerto de Istambul, desde donde viajaremos hoy con Turkish Airlines a bordo de su Airbus 350-900 rumbo a Singapur. Antes de embarcar vamos a visitar el lounge de Turkish, que es absolutamente espectacular, pero mientras tanto los dejo con cómo es el ingreso al aeropuerto para los pasajeros que vuelan en business o tienen estatus con compañías de Star Alliance. Señores y señores, bienvenidos una vez más a Última Llamada. Bien, esto es muy conveniente. Tiene esta entrada exclusiva para prioritarios, para pasajeros de business, con estatus en Star Alliance y demás, así que muy bien. Es un aeropuerto tremendo. Todo este espacio fabuloso es el check-in de business class de Turkish Airlines, con aguas para una troupe de beduinos. Así que nada, un espacio muy agradable. Te hacen el check-in sentado. Ahora por ahí les pongo unas imágenes, si puedo hacer alguna, pero es realmente fabuloso. Es un espacio fantástico. Bien, esta es la entrada al lounge. Vamos para arriba y les muestro qué tal es. Aquí al lado de la entrada tienen todo este sector de lockers para dejar sus maletas, no tener que estar desplazándose por el lounge con las maletas, lo cual es bastante cómodo. Una mega pantalla y ahora les muestro el resto del lounge. Tienen distintos tipos de comida fuera del buffet. Tienen este lugar, tienen ese ahí. Todos hacen, uno hace pizzas, el otro hace desayunos más tipo ingleses, americanos. Miren esto, qué locura lo que están preparando aquí. Flat pastry, Turkish style. Madre mía. Esto tiene que estar muy bueno. Lo cortan como una pizza y te ponen los trocitos ahí al lado. Yo esto lo voy a probar. Me insistió tanto que me la llevé. Algo que me resulta muy interesante de esta sala es que la comida no viene en un carro desde una cocina, sino que prácticamente todo lo que hay para comer se cocina frente a tus ojos. Este es un sector un poquito más, vamos a decir, árabe, como si fuera una jaima, pero dentro del lounge. Y aquí tienen cualquier cantidad de tés que se los toman directamente desde aquí, ¿no? Ya están preparados y se sirven sus propias tazas. Thank you. No. No. Oh, really? Yeah. That's it? No. A little bit more? A little more. It's okay. 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 Thank you. Recordemos que son las 11 y algo de la mañana, quizá mediodía. Todavía estamos con muchos dulces, como pueden ver, turcos, lo cual no me molesta en absoluto. Y este es el sector quizá que a mí personalmente más me gusta. Es como una especie de bar, como si fuera una especie de pub, más tranquilo, separado del resto, más oscuro. Aquí hay limonada, lo mismo de fresa, frutas varias, en fin. Lo que les comentaba el otro día, el lounge de Lufthansa. O sea, hay un montón de gente mirando, en este caso 12 pantallas. Bueno, en cada pantalla hay una cosa diferente. Para eso uno tiene muchas pantallas. En el lounge de Lufthansa había 3 pantallas, las 3 con el mismo contenido.
Es absurdo. O sea, yo aquí me siento, por ejemplo, aquí, y puedo ver si quiero dibujos animados, puedo ver un telediario, puedo ver deportes, puedo ver lo que se me dé la gana. Ese es el sentido de tener muchas pantallas. Parece mentira. Y aquí sí el buffet propiamente dicho, en este caso de fríos, ensaladas, mucho obviamente, mucha cosa turca, mucha cosa griega, que al fin y al cabo comparten un montón de cosas. Esto sería un almuerzo fantástico, super light, excelente para encarar un vuelo como el que tengo que encarar yo. Miren, aquí pueden disfrutar una experiencia de vuelo. Esto lo hice hace tiempo en un congreso de Lufthansa. Les ponen unas gafas de inteligencia artificial y vuelan, básicamente. Y además te tiran aire en la cara como si estuvieras volando. Completamente flasheada la minita. Tiene un driving de golf, una cosa increíble. Tiene aquí 3 o 4 hierros, un putter. Y uno se puede poner a jugar aquí tranquilamente. Es una cosa increíble. Estas son las suites en las cuales se puede descansar. Pero yo no cumplo los requisitos porque tienes que tener un máximo de 9 horas de escala. Yo llevo un día, así que no cumplo los requisitos para ingresar. ¿Ves? Aquí están las habitaciones, te dan una llave magnética y puedes entrar y salir de ellas cuando te apetezca. Aquí enfrente están todas las duchas. Súper amplio, lindo, limpio, bien pensado, con un montón de amenities. Miren, tienen una ropa. Tienen toallas, pantuflas, secador de pelo. Lo que no tienen es kit para afeitarse. Eso es bastante curioso. Me haré una duchita y voy para el embarque. Aquí tienen la cantidad de minutos andando a la puerta que les corresponde. Bastante útil e interesante. Me tiene loco el piano que se toca solo. Y entiendo que este es mi lugar, que es donde sirven café y tienen 2 máquinas de espresso. Miren lo que son las vistas desde el lounge. Impresionante, 360 todo el aeropuerto. Ahí tienen la puerta por donde entré yo, la seguridad, y del otro lado el resto de las puertas. Bueno, qué decirles, la verdad es que el lounge de Turkish es impresionante. No tuve la posibilidad de pasar mucho tiempo en él, pero bueno, volveremos para probar las habitaciones, sobre todo las suites, que de eso me quedé con ganas. Bien, vamos para la D11. Estoy yendo con bastante tiempo al embarque, creo que falta casi 1 hora. Quiero intentar entrar entre los primeros, así les muestro la cabina limpia. Pero bueno, no sé si será posible, si habrá mucha gente, fila, etc. Una cosa que sí me llamó la atención es la cantidad de policías y gente de civil con unas ametralladoras así. Sí, entiendo que Estambul es la puerta de entrada a Europa y que es un momento complicado, pero menos. Miren, si están en escala larga, tienen 3 opciones. Tienen el Yotel aquí del lado del embarque, tienen el Yotel fuera, pero tienen también estos sleeping pods, que son básicamente como cajas donde uno se echa a dormir. Para una siesta no está mal, una noche no la pasaría ni loco. Embarcándonos finalmente en este preciosísimo Airbus 350-900 de Turkish, al cual nunca embarqué, es la primera vez, así que tengo bastante curiosidad. Hay 2 mangas, esta primera para business y esa del fondo para turista, o sea que el embarque va a ser tranquilo también. Conseguí embarcar primero, inaudito. Preciosa cabina de business. Los asientos pares en este avión son los que valen, que son los que están, bueno, valen todos, pero los que están sobre la ventana, ven, los impares están sobre el pasillo. Miren qué belleza el branding
Tengo el último de la cabina, que es este, que es el 8A par, contra la ventana y sin vecinos alrededor. No tengo mucha luz ahora porque tengo la manga de Economy. Ven que aquí detrás me está marcando Economy y la manga pues se mete en mis ventanas. Pero aún así les voy a intentar mostrar. Aquí les he puesto el de delante, que es de los que dan al pasillo. Y este es mi asiento, que tiene una ventana y media, vamos a decirlo así, y está alejado medio metro del pasillo. En el asiento vienen ya dispuestos este cojín, el amenity kit y los auriculares noise cancelling, que luego se los muestro en detalle, en este portatrecos, como le dice mi amigo Fabio Villela, portatrecos, que es un lugar para almacenar cosas con código, o sea, le pueden poner código. Tampoco creo que les robe nadie aquí, pero bueno. Y aquí un espejito para que vean, miren, al bacho. Después sitios para almacenar. Bueno, aquí debajo hay una manta y aquí hay unas pantuflas que se las voy a mostrar. Este asiento no tiene ningún espacio de almacenamiento más que este que les mostré, que tiene también un enchufe universal y una entrada USB. Esto para guardar revistas o cosas, pero tiene, como pueden ver, un montón de bins. Entonces, claro, no es lo mismo tener las cosas en el asiento que en los bins, pero digamos que espacio para almacenar las cosas eventualmente lo tendrán. Miren el logo y miren las texturas de esto, que es como de... En mi época creo que se llamaba plush, pero no estoy seguro cómo se llama ahora. Estas son luces. Esta es una luz corta para aquí, para la cama, una luz de lectura y una luz más apuntando hacia la comida, hacia la bandeja, supongo, y tal. Con este botón se apagan todas. Este apoyabrazos de aquí, se le aprieta este botón, se baja, y cuando esto se hace cama, queda incorporado a la cama, se le ganan unos centímetros más. Aquí al lado del apoyabrazos tenemos un menú con bastantes opciones: encender o apagar el televisor, llamar al TCP, no molestar, que lo ponen azul curiosamente, 3 presets para cama, relax y despego o aterrizaje, y las luces superiores. Y aquí la entrada de los auriculares, telecomando para el sistema de entretenimientos, pero también se puede operar de modo táctil, así. O sea que le cuesta un poquito igual, ¿eh? O soy yo que no funciona. No, le cuesta un poquito. El espacio para los pies no se achica y da la sensación de ser lo suficientemente largo. Luego cuando ponga el asiento en modo cama les cuento más. Ahí debajo un sitio para poner zapatos y demás. Y esto a mí me gusta mucho, tener este espacio extra. ¿Qué quieren que les diga? Aquí entra un piecito y es cómodo. Ven, ahí tienen guardados todos los sobrecolchones, edredones y almohadas para armar las camas. Son 8 filas, 4 asientos por fila, 32 pasajeros. No está mal. Ahí viene la chef entregando los menúes. Vamos a ver qué hay de comer para el vuelo de hoy. No puede ser. No se puede creer. Son todas las opciones del menú del almuerzo. O sea, eliges un primero, eliges un segundo y eliges entre todos estos postres. Estas son todas las bebidas sin alcohol que hay en la carta, incluidos café y chocolates, y los tés. Miren, los tés y los productos típicos turcos también. Este es el desayuno antes de aterrizar. No les puedo nombrar uno por uno la cantidad de opciones que hay porque estaría horas, pero bueno, aquí las tienen. Good afternoon, ladies and gentlemen and dear children. As a Star Alliance member, we would like to welcome you aboard this Turkish Airlines flight to Singapore International, Changi International Airport. The main one, the mixed kebab. Thank you so much. Have a nice flight.
If your device is lost or falls into the seat structure, do not move your seat. Just call a member of our cabin crew. It is illegal to smoke on this flight, including electronic cigarettes. It is also strictly prohibited to smoke in the lavatories, which are equipped with smoke detectors. Cabin crew, be seated for takeoff. Passengers, please keep your seatbelt fastened and remain seated until the seatbelt sign has been turned off. For your own safety, we kindly remind you to keep your seatbelt fastened while you remain seated and be careful when opening the overhead bins. Ve başüstü dolaplarını açarken dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatır. Teşekkür ederiz. Apenas 15 minutos en el aire y empieza el servicio de almuerzo. Bien, repartieron este mix de nueces, pero lo curioso es que primero repartieron el mix de nueces y después preguntaron qué queríamos beber, y estoy con mis nueces aquí esperando que llegue mi vino. Ahora sí, me llegó, no una copa, me llegó un balde de vino argentino. Bodega Norton 2021, un varietal, no recuerdo. Por supuesto buenísimo. Miren, esto es lo que falta para la próxima llamada a rezar. Los musulmanes tienen horas determinadas durante el día para rezar. Esto es lo que falta para la próxima, 1 hora 46 minutos. Miren la belleza de este setup de especias y aceite de Turkish. Miren lo que es. Aquí obviamente aceite de oliva. Esto debe ser alguna especia picante. Mantequilla. Sal y pimienta. Y esto no tengo ni la menor idea de lo que es. Ok, descubrí para qué sirve esto, y es para poner el pan, que te lo traen en una bolsa y se pone aquí dentro. Qué monada. Y esto que ahora de día luce mucho menos, pero es una velita para cenar a la luz de las velas. Lo primero que llegó fue este pequeño plato con 3 delicatessen, 3 amuse-bouche. Este es de carne seguro, este es de vegetales, y esto supongo que de queso, ya les contaré. Ven aquí, corazón mío. Efectivamente de vegetales y de queso, muy rico. Entrantes, todos. Básicamente me pedí un mix de todos, menos salmón, que no como, perdónenme. Y llegó mi plato principal, es un mix kebab, se llama. Esto es un puré de berenjenas, esto es el pan, ¿sí?, del kebab. Esto es ternera, pollo, arroz y tomate a la plancha. Interesante, ¿no? Es como un kebab deconstruido. Bueno, estoy. No voy a comer postre porque no doy más. Estoy lleno, lo siento. Otro día se los muestro. Bueno, esto me pasa por tener el sí fácil. Vino la TCP y me convenció de que pida los postres turcos. Así que ahora me metí en un problemón. Tengo que comerme esto y me voy a ir a dormir como un campeón. Y me pedí té. O sea, hice la gran turca entera. Como estoy viajando fuera de España, todos sabéis que siempre lo hago con seguro de salud. Siempre. Indefectiblemente. Ya no viajo más sin seguro de salud. Ya he pagado el precio que tenía que pagar. Así que les recomiendo que también lo hagan, y por supuesto con el mejor de todos, Asís 365, que tiene unos descuentos fabulosos, unas coberturas geniales y la posibilidad de cancelar o modificar fechas hasta 24 horas antes del inicio del viaje. Increíble. Les dejo aquí este QR que tiene un código permanente de descuento del 5% y se puede sumar a los casi 60 o 65% de descuento de las promociones habituales de Asís 365. No os lo perdáis.
Claramente tampoco viajo sin datos, porque ¿cómo hago para grabar estos videos y subirlos si no tengo datos en mi teléfono móvil? Muy fácil, me compro una eSIM de Airalo, que es una de las mejores empresas de eSIM del planeta y tiene unos precios increíbles. En este código también, que os dejo aquí, podéis obtener un 10% de manera permanente. Dear passengers, due to weather conditions, please return to your seats and keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs are off. Bueno, en medio de un poquito de turbulencia terminamos el servicio de cena, que fue absolutamente fantástico, 2 horas después del despegue, o sea que nos quedan 7 horas, bueno, en realidad 6 horas para descansar y luego un desayuno leve antes de aterrizar en Singapur. El lavabo, mitad de vuelo, bastante bien, excepto algún pipí en el suelo por ahí. Tiene, bueno, me interesa, negro, los mismos amenities que el 330 de ayer, tanto el perfume como la crema, como el jabón de manos y como el ambientador. Un espejo para verse más grande. Acá se ven los, qué sé yo, los defectos, los pelitos. Bueno, muy bonito. Y lo más importante, sí. Dios, está cambiando la aviación radicalmente esto. Bueno, ya tengo mi camita hecha, miren qué maravilla. Me dejaron una botellita de agua, ahora voy a meter una siesta. Nada, me interesaría dormir 3 o 4 horas para llegar a Singapur. Voy a llegar muy temprano por la mañana, fresco. Mi camita y yo nos despedimos y nos vemos en el desayuno. Adiós. Bueno, ya saben cómo son mis despertadas en el medio de la noche. Me fui a pedir un plato de quesos que por suerte quedaban del postre del menú. Así que voy a liquidar esto, me voy a poner a trabajar un poco en el ordenador, que ya me desvelé, y en un ratito nos vemos en el desayuno. Buenos días, señores y señores. Estamos sobrevolando el sur de Tailandia ahora mismo, no sé si se puede ver bien ahí. Llegó el primer plato del desayuno de Turkish, que son unos quesos con olivas y demás. Luego hay una especie como de cereales, si no me equivoco, y un queso con un dulce. Frutas frescas, los fabulosos saleros y pimenteros, y parece ser que sí hay café expreso, pero me lo voy a pedir cuando llegue la bollería. De plato principal había huevos revueltos, no recuerdo qué otra cosa. Yo me elegí este sándwich de pavo ahumado y queso. Me pedí un croissant también, un zumo de naranja y ahora un espresso. Vamos a ver qué tal. Ya solo por la taza me sirve, ¿eh? Vamos a intentarlo. Desde luego podría ser peor, 100%. Bueno, estos son los auriculares noise cancelling increíbles que da Turkish, que no les mostré porque estuve todo el vuelo trabajando y durmiendo, pero bueno, son súper robustos, miren lo que son, y súper buenos. Vamos a ver el amenity kit de Lanvin Saga, Lanvin. Miren qué bonito. Bastante sencillo, pero de buena calidad. Tiene estos tapaojos bastante robustos. Calcetines de color negro. Tapones para los oídos. Cepillo y pasta de dientes. Y de Lanvin, como decíamos antes, tiene un lip balm para los labios y una crema humectante. Bastante bien. Gentlemen and dear children,
We hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bins. Bueno, hace tanto calor fuera que apenas aterrizamos se empañaron todos los cristales. ¡Qué frío! Aire acondicionado a tope que sale de aquí, ¿ven? Salí sin nada. Bueno, en definitiva, ahora me voy para mi hotel en el centro de la ciudad y ya desde algún cafecito les cuento qué tal esta experiencia con Turkish. No hay un aeropuerto en el mundo que yo ame como este. O sea, es absolutamente extraordinario y no es una palabra suficiente. Necesito uno de estos para mi casa. Urgente. Muy bien, ya con Singapur a mis espaldas, vamos a reflexionar un poco sobre este vuelo que realmente, en una palabra, fue excelente, fantástico. Esto se parece mucho más a la Turkish que uno tiene, ¿no?, idealizada. Cambia mucho realmente cuando el avión es un avión como este, un 350-900 nuevo, una cabina impecable, unos asientos comodísimos, una comida fantástica durante todo el vuelo realmente y una ejecución por parte de la tripulación excepcional, al igual que en el vuelo de Barcelona a Estambul. Se los recuerdo, la verdad es que ese vuelo falló todo menos eso. La tripulación fue excelente y esta vez no fue la excepción. Dicho esto, les mando un abrazo muy fuerte a todos. Espero que estén muy bien allí donde les toque estar. Los invito, como siempre, a suscribirse aquí debajo al canal. Para mí es muy importante, a darle un me gusta si les gustó este video. Y nos estaremos viendo muy pronto en una próxima aventura. Les mando un abrazo muy, muy grande a todos desde Singapur. Singapur. Last call for passengers on flight